Buenas tardes. Listo. Pues como les decía, voy a repetir el enunciado para quienes acaban de llegar. Y la idea es que va a ser el proyecto para el final. Listo, o sea, no hay examen final, sino que va a haber una entrega de documento con una breve sustentación del mismo. ¿Sí? Entonces leo de nuevo. Como consecuencia de la presente pandemia, la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Adventista tiene como premisa determinar la viabilidad de evolucionar en la educación virtual. Para tal efecto se requiere información tanto del alumnado actual como potenciales estudiantes con respecto a los siguientes cuestionamientos. El primero, ¿es estudiante de la UNAC? ¿Facultad a la que pertenece? ¿Posee computador personal? ¿Ciudad y departamento en el cual reside? Esto pues, en el caso pues, de la actual contingencia que tenemos. ¿Su lugar de residencia tiene cobertura de Internet? ¿Tiene contratado servicio de Internet? ¿Maneja herramientas ofimáticas? ¿Ha interactuado con sistemas LMS? De no ser estudiante, proceden las mismas cuestiones a excepción de la 1 y 2. Y se agrega, ¿a qué carrera aspira a acceder? ¿Sí? Bueno. Entonces, la base de datos que ustedes construyan debe responder las siguientes consultas, ¿cierto? Entonces, estos ya serían selects, consultas que vamos a desarrollar para la base de datos y que ustedes van a construir el código y me lo van a presentar a mí, obviamente con los resultados correspondientes a ese modelo. La primera consulta hace referencia a la cantidad de estudiantes por facultad. La segunda, el nombre completo de estudiante y la facultad a que pertenece. La tercera, mostrar la distribución de estudiantes por regiones. La cuarta, cantidad de aspirantes por carrera. La quinta, de los aspirantes, ¿cuántos no poseen computador? La sexta, de los estudiantes, ¿cuál es la proporción sin acceso a Internet? La séptima, el porcentaje de los estudiantes con manejo de ofimática. La octava, porcentaje de prospectos con manejo de LMS. La novena es ¿cuál es el departamento con mayor cantidad de estudiantes? ¿Cierto? Cuando hablo de departamento es la región del país, Antioquia, el Valle, Chocó, San Andrés, sí. La décima es ¿cuál es la ciudad con mayor cantidad de estudiantes sin internet? O sea que aquí ya se involucra un elemento adicional. Entonces, a partir de todo este enunciado, ustedes van a tener que desarrollar primero una documentación, que es la documentación que hay alrededor de todo modelo entidad-relación, a partir de una base de datos, ¿cierto? ¿Qué documentación se va a entregar? Teniendo en cuenta los lineamientos que establecimos al principio de la materia, que ¿cuáles son? ¿Quién me responde? Kevin. Señor, ser respetuosos con el docente y aplicar normas APAS para los trabajos. Sí. Y no me acuerdo. La otra es que todo trabajo debe tener introducción y conclusiones, pues redactadas por el estudiante, no copiadas de un libro. Exactamente. Sí, debe tener una Sí, portada, un índice de contenido, ¿cierto? Y adicional a eso, aquí sí, está señor, el así cuerpo es. del trabajo, que es el objetivo del proyecto, que enseguida vamos a explicar, y esa va a ser la segunda parte de la clase, cada uno de estos ítems. El objetivo del proyecto, descripción del proyecto, en lo posible un diagrama de flujo de datos y o los casos de uso. Cuando digo y o, pueden ser mutuamente excluyentes o ambos. Obviamente le daría más valor a quien tenga los dos documentos, ¿sí? El modelo entidad-vínculo. ¿Sí saben qué es el modelo entidad-vínculo? El modelo entidad-relación. Excelente. El diccionario de datos. Posiblemente aún no sepamos qué es eso, pero ahorita vamos a colocar un ejemplo y a mencionar en qué consiste un diccionario de datos. La matriz de relaciones, una descripción de roles o de las actividades que puede realizar cada persona o grupo de personas dentro de la organización con respecto a esa aplicación, y una matriz CRUD, que no es más que definir cada uno de esos roles, qué acciones puede ejecutar sobre la base de datos. ¿Sí? Hasta el momento es claro, muchachos.
Sí, señor. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Va a ser individualmente el proyecto? La entrega el 2 de junio. Sí, ustedes como siempre pueden pastelear desde acá hasta el 2 de junio. Obviamente en lo posible no creo que existan dos trabajos exactamente iguales. A ver, somos 14. Yo creo que podemos hacerlo en ¿De parejitas, profe? Listo, háganlo pues de a dos. Yo escojo, eso sí, la sustentación es individual. Listo, señor. Es la única condición que coloco. ¿Sí? Y bajo esa sustentación que hace parte del final. Profe, ok, es para el 2 de junio que había dicho. Sí. Puede ser modificable esa fecha. Depende de lo que la facultad me diga con respecto a la fecha del examen final. Porque la sustentación sería ese día. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno. Hasta el momento surgen dudas Ok, con profe. respecto al contenido o a la redacción de este temario. La primera parte, o sea, donde están las preguntas como tal, que tienen el signo de interrogación, es la que les permite a ustedes determinar cuáles entidades necesitan y cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre ellas. Con respecto a los atributos, hay algunos que ya están explícitos, otros parten de la experiencia que ustedes tengan con respecto al manejo de estudiantes o de modelos de este tipo. Es poquita, pero ustedes ya tienen la posibilidad de complementarlo, ¿cierto? Hacer las suposiciones necesarias para que el modelo quede lo más completo posible. Y la segunda parte hace referencia a los selects, a las consultas que ustedes van a construir para validar que ese modelo sí esté completo y sea adecuado. ¿Sí? Entonces, hasta el Profe, momento surgen dudas, muchachos, que... profe, ¿usted me puede repetir lo que hay que hacer? Es que acabo de entrar, entonces, por Sí, favor, si me puede repetir. claro. En la UNAC virtual está todo el enunciado. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay varias partes. La primera es la construcción del modelo entidad-relación. La segunda es la implementación de ese modelo en la base de datos, ¿cierto? Lo que hemos estado haciendo, que ya ustedes saben crear las tablas, las relaciones. La tercera parte hace referencia a la documentación que hay alrededor de ese modelo, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. La cuarta parte es el desarrollo de las consultas, de las sentencias SQL que están en la segunda parte de este enunciado. Entonces, ustedes lo leen y van construyendo los selects que nos piden ahí. Son 10 consultas las que tienen que desarrollar. Esas 10 consultas, en resumidas cuentas, van a resumir o van a complementar el aprendizaje que hemos viniendo o hemos adquirido hasta el momento y que vamos a seguir complementando porque todavía nos falta parte de este tema. ¿Sí? Y al final Profe, es una la pregunta. presentación de todo esto que ustedes desarrollaron. Sí, escucho. ¿Qué tanta cantidad de datos vamos a ingresar de estudiantes? ¿Va a tener un tope o los que queramos? No, los que quieran, en la medida pues, de lo posible que sean mínimo 10. Acuerda que hay estudiantes y aspirantes. ¿Sí? Sí. Entonces que sean día 10, día 12. Mientras ustedes más datos le metan, mucho mejor. Ah, listo, profe, gracias. Por ejemplo, hay una tabla de departamentos que va a contener, supongo yo, todos los departamentos de Colombia. Y de las ciudades, pues en lo posible las más importantes del país, ¿cierto? Por lo menos las capitales de cada departamento. Yo no aspiro a que ustedes me metan las 1000 y pico de municipios que existen en el país. Ahora, si los encuentran, excelente. Listo. Profe, y si los ponemos los 1000, nos regala un puntico ahí por apreciación, ¿no? Lo ideal es que aprendan bastante, muchachos, con esto, pero Vale. si el proyecto está bien completico, obviamente, mientras yo más extenso lo vea, más completo y de buena calidad, pues eso se ve reflejado en la nota.
Listo. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Pues por ahora no, profe. De pronto en la marcha de la realización del proyecto surja una que otra pregunta, pero por ahora no. Ujú. Listo, Así vamos es. a establecer unas condiciones. Estamos a 5 de mayo. ¿Qué les parece si de aquí al 20, ¿cuándo sería? A ver, De la memoria, si me puede dañar eso y si es un problema el grande. 19 de mayo. Jackson, silencia. El día 19 de mayo, que sea un primer entregable. ¿Sí? El primer Ujú. entregable debe tener mínimo el modelo de entidad-relación ya listo. ¿Sí? Entonces, Vale. en 2 semanas. Tengo entendido que la próxima semana es la de oración, ¿cierto? Al Creo que parecer es la sí. de arriba. No mentiras, pero creo que esa es la otra. Sí, señor. No, es la siguiente, la que viene. Es Sí, la es que la que viene. viene. O sea, la del 12 para nosotros. Sí, señor. Profe, una preguntita. Para el 19 hay que entregar mínimo el modelo de entidad-relación. Correcto. Mínimo. Ahora, el que tenga ¿Para más, cuándo? bienvenido Profe, qué sea. pena. El 12. No, el Dijo. 12, la próxima semana, que es la semana de oración, no sé qué tanta carga nos dejen meterles. Listo. Pero para dentro de 15 días, es decir, el día 19 de mayo, ese día sí aspiro a que ustedes me entreguen mínimo el modelo entidad-relación. ¿Qué espero, Listo, muchachos? profe. Ya un modelo desarrollado bien bonito. O sea, no como lo hemos estado haciendo aquí Ujú. en papel, nada. Ustedes primero desarrollan en papel y luego lo van a pulir en una herramienta. ¿Sí? Ya ustedes Sí, señor. identificarán la herramienta Listo. que quieran, eso les genera un BMP, bueno, una gráfica bonita y me lo van entregando. ¿Sí? Listo, Sí. profe, de una. Ese día Hágale, profe. y ese modelo nos va a permitir también ir aprendiendo lo que es la parte de normalización. O sea, yo les voy a corregir las anomalías que vamos detectando. La idea es que al final del camino ustedes entreguen un modelo perfectamente normalizado y con muy buenas prácticas. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces vamos ahora sí a la segunda parte de la clase. Hasta el momento vamos claro, ya ustedes tienen también la potestad o la libertad para hacerme preguntas en el camino. ¿Sí? Yo trato de responder siempre en el menor tiempo posible. Ya saben que ahí está, ya tengo los 2 correos, el de la universidad y el de acá, el personal. Normalmente veo más el personal. Bueno. Listo, profe. Ahorita vamos a ver con todo lo que es la parte de la documentación. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que yo explico un tema, les voy a mostrar un modelito y ustedes, a manera de ejemplo, a manera de ejercicio, van complementando la documentación sobre ese modelo. O sea, yo les coloco un ejemplo y ustedes hacen algunos otros ejemplos para que vamos afianzando ese conocimiento que se está adquiriendo en el día de hoy. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Listo, Listo. profe. Entonces, empecemos. ¿Alcanzan a ver bien? Pero ahí nos comparte ahí después Ah, sí, esta presentacióncita, sí. su diapositiva. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, ya saben que este curso es de bases de datos. Lo que vamos a ver hoy es toda la parte de la documentación que se genera alrededor de un modelo o como entregable de un proyecto de bases de datos. Como les decía al principio, esto sirve de complemento a lo que ustedes desarrollan en ingeniería del software. O sea que esto lo tienen que embeber dentro de esa documentación que entregan dentro de un proyecto completo de ingeniería del software, o sea, el desarrollo de una aplicación. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos claro. Yo siempre trato de que les quede de manera muy entendible, muy fácil de digerir. En la mayoría de la documentación que existe en las bibliografías, esto no está así tan explícito. Entonces la idea es de que lo podamos apersonar e incluir en este proyectico que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, lo primero y algo de lo más importante es tener claro cuál es el objetivo del proyecto. Y aquí hablo de un objetivo general y unos objetivos específicos. Esos objetivos normalmente surgen de la entrevista que uno tiene con el cliente, de los casos de uso que ustedes construyan
y de una entrevista posterior que se tiene con el cliente para determinar si lo que él nos explicó, nos expuso, si es lo que realmente quiere. Entonces, como les decía, normalmente es una narración en prosa que inicia con un verbo en infinitivo, ya lo sabíamos, donde se explica o se expone más bien cuál es el objetivo general del proyecto y cuáles son cada uno de esos objetivos específicos. Partiendo entonces del proyectico que les acabo de mencionar, ¿quién podría decirme cuál es el objetivo general de ese proyecto? Ninguno. Pues yo diría que sería reforzar los conocimientos que tenemos y desarrollar nuevos. Bueno, ese es un objetivo de la materia como tal y es válido, pero el proyecto al que hago referencia es el desarrollo de una base de datos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del desarrollo de esa base de datos? Profe, tener un control como tal de los estudiantes que tienen, pues sí, de los estudiantes que están matriculados y los que no también, que están aspirantes a la universidad, ¿no? Bueno, va por ahí la cosa. Y para Almacenar ¿Quién me información. recuerda? y con ¿Quién me esto puede- pues mejorar la viabilidad virtual y Excelente, así por pues ahí como va, para vas más encaminarse en cerca. ese, Me en esa gusta esa, forma. Yesiel. Entonces, determinar la viabilidad de la evolución de la educación virtual en la Corporación Universitaria Adventista. Algo muy importante, muchachos. Yo mencioné ahí que es para una sola carrera. No, No, señor. son para varias. Exacto. Entonces, tengan todo eso en cuenta, porque así no esté de manera explícita, implícitamente sabemos que la educación virtual en la universidad va a ser para todas las carreras, para todas las facultades. ¿De acuerdo? Aunque quien lidera en este caso, ¿quién es? ¿La facultad de Los qué? poderosos. Exacto. La Facultad de Ingeniería. Nosotros los poderosos de sistemas. ¿Sí? Bueno, entonces hay un objetivo general que ya Yesiel me lo describió de buena manera, que es determinar la viabilidad de la evolución del desarrollo de la educación virtual en la universidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros determinamos de que más del 90% de los estudiantes tienen computador y adicional a eso tienen acceso a Internet, bienvenido sea al proyecto, ¿cierto? Si vemos que apenas el 10% tiene acceso a Internet, ¿qué nos podría determinar esta aplicación? Que de momento no es viable el proyecto, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Todas esas solicitudes que yo les hice de manera explícita en la última parte de la descripción del proyecto, ¿cierto? Todas esas consultas que yo quiero que esto me muestre. Esos son objetivos específicos. ¿Sí es claro hasta ahí, muchachos? ¿Sí o no? Profe, sí, Sí, firme como señor. la gelatina. Sí, sí. Perfecto. Listo. Porque eso es importante. Ahorita ustedes ya desarrollarán su primera partecita de la documentación y mire que ahí vamos evolucionando con este proyecto que tenemos para el final. Listo. Ahora, la descripción de proyecto. Cuando hablo aquí de la descripción del proyecto, ya casi tenemos ahí una parte dentro del enunciado que yo les leí hace un momento y que tienen ya ahí en la plataforma. ¿Qué es lo que pido adicional? Que exista un diagrama de flujo de datos, eso es lo que significa esa sigla DFD, y los diagramas de casos de uso o los casos de uso que ustedes logren construir a partir de ese enunciado. ¿Sí? Ustedes ya vieron casos de uso en ingeniería del software. ¿Casos de uso tiene algún otro término, profe? No. Historia Ahorita, del vemos usuario. ahorita vamos a ver un las ejemplito de pruebas, un ¿cierto? caso de uso y de pronto sí lo han visto y lo recordamos. ¿Sí? Bueno. Vale. Entonces, lo primero es, esto, muchachos, es un diagrama de flujo de datos para todo lo que es el manejo de pedidos y facturación en una empresa. ¿Sí? Entonces, tenemos como por aquí unos actores que están en un rectángulo. Mira que este es un actor, bodega es un actor, cliente es un actor. ¿Sí? Y tenemos unos procesos que van en estos circulitos. Y van unos pasos intermedios que están entre unas líneas paralelas que son unas acciones. ¿Sí? Y aquí va
la descripción de lo que va a tener cada uno de esas acciones. Entonces, de esto es un temario que es extenso. Como les digo, hace parte de lo que es ingeniería del software, pero que si ustedes hacen un análisis de lo que el enunciado les mostró, yo creo que están en capacidad, en gran medida, de construir un diagrama de flujo de datos de este tipo. ¿Sí? El diagrama de flujo de datos que resulta del enunciado que les expuse al principio de la clase va a ser algo muy similar a este. ¿Sí? Vamos a tener estudiantes, aspirantes, vamos a tener inscripciones, bueno, una serie de elementos que los van a ayudar a ustedes a entender el flujo de datos dentro de ese proceso que estamos nosotros tratando de informatizar. ¿Sí? Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes amplíen este conocimiento con bibliografía que está en internet, que hay en algunos libros, y que me vayan preguntando si vamos bien, si vamos regular, si hace falta algo. ¿De acuerdo? En resumen, Listo, es profe. un diagramita de flujo de datos. Listo. De Usted tiene, por una. ejemplo, tres procesos y tiene 3 entes que entregan y reciben información. Bueno. Continuamos. Ahora, los casos de uso. Dentro de los casos de uso, aquí tenemos unos actores. ¿Sí? Este es un ejemplo de un restaurante. Aquí hay un caso de uso para... Ustedes han visto en las películas que existen unas personas que son críticos de comidas, que de hecho a la vez son muchas veces periodistas y son los que le dan el estatus a los restaurantes. Entonces muchas veces llegan de incógnito, prueban la comida, pagan la comida, bueno, Sí. hacen una serie de acciones y publican después. Yo fui a este restaurante y de acuerdo a estos ítems, este restaurante es de 5 estrellas. O estaba en 5 estrellas y yo le daría nada más 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra este caso de uso? Hay un actor que es el crítico de comidas. ¿Qué acciones ejecuta él en el restaurante? Él prueba la comida, paga la comida y bebe el vino. Solamente esas 3 acciones, porque él no prepara la comida. El chef es quien prepara la comida. Entonces ahí se ve la acción que ejecuta este actor que se llama chef. Entonces, del mismo modo, ustedes identifican los actores que hay dentro de ese proceso que yo les describí al principio y qué acciones pueden ejecutar cada uno de esos actores. Por ejemplo, los estudiantes, ¿qué acciones pueden ejecutar? Cancelar Asistir materias. a clases, cancelar materias, matricular materias. Eso. Muchachos, es mejor que sobren acciones y no que Hacer falten. paro. Exacto. ¿Qué otros actores habrían dentro de ese proceso? Ok. Los maestros. Eso. Tengan en cuenta, Profesores. un actor puede ser una persona u otro proceso que le ingrese o le consulte datos al sistema, ¿sí? No necesariamente tiene que ser otra persona. Las facultades sería un actor. Vale. Podría ser. ¿El SVGA sería un actor? No, porque ese ya sí es un sistema. Pero podría serlo en este momento si nosotros determinamos de que necesitamos datos del sistema virtual de gestión académica, sí podría ser un actor. Ah, bueno. Listo. Otro serían los aspirantes, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, esto es un caso de uso. Es importante tener esa documentación. Ustedes lo construyen, yo les voy a hacer preguntas para determinar si las acciones o los actores que ustedes identifiquen son coherentes con respecto al enunciado que les mencioné. ¿Sí? Como son parejas o grupos de A2, ustedes se pueden plantear esas preguntas. ¿Esto sí será necesario? ¿No será necesario? ¿Nos faltará otro actor? ¿Nos faltará otra acción de este actor con respecto a este proceso? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces ya tenemos otro segundo ítem aquí que nos permite iniciar esta documentación. Ahora, el modelo entidad-vínculo. ¿Qué es lo que es el modelo entidad-vínculo? Entidad relación. El modelo de relación, Sí, el correcto. entidad de relación.
El modelo de entidad-relación ya lo hemos, en donde, pues, hemos hecho muchos ejemplitos, ¿cierto? Aquí tenemos un modelo de entidad-relación de lo que es un proceso de facturación. Vemos que hay una entidad que se llama factura, que tiene un número de factura, tiene el identificador del cliente y la fecha en la que se creó esa factura. Que tiene una relación de 1 a muchos con lo que es el detalle, que irá en ese detalle. Cada uno de los productos y la cantidad y el precio de ese producto. El producto como tal, parte del inventario de productos que nosotros comercializamos, tiene un identificador del producto, tiene un nombre, tiene un precio del costo, y tiene un stock que es la cantidad actual que se tiene de cada producto para saber si es viable el despacho o no. Y tiene una entidad de clientes, donde está el identificador del cliente, que podría ser el NIT o la cédula de ciudadanía. Tiene un nombre, un apellido, una dirección, pues todos los datos básicos de ese cliente. ¿Sí? Hasta aquí es claro, muchachos, ¿cierto? Profe, qué pena, una pregunta. Sí. Cuando dice categoría ahí en la tabla de clientes, ¿a qué se refiere? ¿En la tabla cuál? En la tabla de clientes. Ah, categoría. Categoría, sí. Ajá. Nosotros dentro de una organización podemos tener categorías de clientes. Por ejemplo, el que me compra a mí por mostrador, que es un cliente al de tal, o un cliente que es mayoritario, ¿cierto? Ah, ya, sí. Entonces, dependiendo de eso, uno ya categoriza también los precios. No es lo mismo vender por mostrador, que tiene un precio de 100 pesos este producto, a venderle al por mayor a un cliente que ya va a tener un 10, un 15% menos valor, ¿cierto? Sí, así es. Bueno. Entonces, de este sí hemos visto muchos ejemplos. Este yo lo copié ahí, me pareció interesante y lo voy a seguir utilizando como ejemplo para lo que viene. ¿Sí? Profe, yo tengo una preguntita. Y claro. Por ahí, indagando pues en internet, buscando así ejemplos, encontré una tabla donde aparecía una entidad como tal, no recuerdo cómo se llamaba, pero la flechita, o sea, la relación apuntaba a sí misma, o sea, salía de sí misma y regresaba a sí misma con la patica de gallina. No sé a qué se refiere Eso con es eso. una relación circular, eso es una relación de mí hacia mí. Por ejemplo, tengo una entidad que se llame parientes. Sí. Esa entidad puede relacionarse conmigo mismo. ¿Sí? Porque yo puedo ser padre y puedo ser hijo a la vez. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al Ok. tipo de parentesco, puede ir una relación de esta entidad hacia sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, sí, puede ir una Sí, relación señor. de mí hacia mí también. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, claro que esto también hace parte de la documentación. Algo así, muchachos, es lo que espero. Algo bonito, que sea fácilmente legible. Mire que ustedes ya ven este modelo y entienden muchas cosas, ¿cierto? Estoy seguro que a partir de este modelo ustedes son capaces de crear el enunciado del mismo, o sea, de hacerle como una especie de ingeniería en reversa. Es decir, a partir del modelo construir el enunciado. Yo a ustedes les entregué un enunciado para que me construyan el modelo, ¿cierto? Entonces, al principio también de la clase les decía, importante la documentación para entregarla al cliente, sí. pero también hay veces que a ustedes como analistas, como desarrolladores, como administradores de una plataforma, les van a entregar una documentación de este tipo. Qué bueno sería. Y ustedes ya de entrada van a poder concluir muchas cosas y entender muchas cosas de la organización y del proyecto como tal. Contrario ocurriría si no existe documentación. Si la documentación es cero, tengan la plena seguridad que se dificulta asumir esa responsabilidad. Pero si existe la documentación, tengan la plena seguridad que se va a facilitar mucho el panorama. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Muchas gracias. Importante entregar la documentación y es importante exigirla o recibirla al momento de la recepción de un proyecto, ya sea para administrarlo o para hacerle modificaciones o adiciones. ¿Sí? Bueno. Vale.
Bueno, ahora Listo. viene el diccionario de datos. El diccionario de datos yo lo considero como una de los documentos más importantes de un modelo, porque hay muchas organizaciones, muchas empresas de desarrollo que establecen sus propios criterios para el nombramiento de las tablas. Entonces, ustedes pueden encontrar un SAP o un PeopleSoft que dice TBLPS 27554. Entonces, qué importante es que ustedes sepan a qué se hace referencia con ese nombre, primero. Y segundo, si se tiene el nombre de la tabla, que exista la posibilidad de determinar cada campo para qué sirve, qué longitud tiene. Como cuando uno hace el describe de la tabla, ¿sí se acuerdan, muchachos? Ajá, Que te sí. muestra la estructura de la tabla. Sí. Más o menos hace referencia a eso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la tabla de productos o la entidad de productos. Entonces mire, tiene estos campos. Tiene el ID de producto, tiene el nombre y tiene el precio y tiene el stock. Qué bueno que uno encuentre esto. Ah, ¿de qué tipo es? ¿Cierto? ¿Cuál es la longitud que tiene establecido cada uno de esos campos? Y aquí determinar si es clave primaria, si es clave foránea y si va a tener criterios de nulidad. Para este caso, el analista consideró, en este caso el analista era yo, que todos los campos deben de ser de tipo not nulo, es decir, de que son obligatorios en el caso del ingreso de datos. Y aquí hay una breve descripción de cada uno de estos campos. ¿Qué tal si aquí no apareciera nombre, sino, o tuviéramos el nombre en alemán o en ruso? Y aquí nos dicen, es que es el nombre del producto. Entonces ya uno sabe identificar que este campo hace referencia a esta descripción. ¿Sí? Profe, eso se hace por cada tabla. Eso se hace por cada una de las entidades del modelo. Y mire, muchacho, qué tan importante esto de aquí abajo. Un ejemplo de un registro. Yo coloco aquí, por ejemplo, aquí, ID de producto, YH2469250, ¿sí o no? Es un identificador de un producto. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es el nombre de ese producto? Es el manubrio de una YBR 125, o sea, una Yamahita, una motocicleta de esta referencia. ¿Cuál es el precio? En este caso, este sería el precio de venta del producto, 25.000 pesos. ¿Y cuál es la cantidad en stock? 5. Este ejemplo también nos permite visualizar de una manera clara cuál va a ser el contenido de esa tabla que va a ser el producto de esa entidad en el modelo entidad-relación. ¿Sí? Hasta el momento es claro, muchachos. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo me voy a volver para el modelo que tenemos aquí. Se los voy a dejar en pantalla y ustedes, haciendo las Buenas, suposiciones que profe. consideren necesarias, me van a construir el diccionario de datos para esas otras tablitas. ¿Sí? Entonces les vamos a dar para eso 5 minutos por cada uno, serían 15 minuticos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno. Se lo mandamos al correo, ¿cómo? No, enseguida yo aleatoriamente... Profe, eso es en la base de datos de una vez, ¿cierto? No, eso es un documento que ustedes me entregan así tal cual se los mostré en el ejemplo. ¿Sí? Entonces la idea es esa. A partir de Listo. este modelito, entonces ustedes me van a construir cada uno de los diccionarios de datos para cada entidad. ¿Sí? Y al final Listo, yo profe. escojo a 3 personas Pero, y me lo explican. Yo les permito compartir pantalla y ustedes me lo muestran. Profe, ¿me deja ver el ejemplito anterior de nuevo? Sí, claro. ¿Listo? Voy a volver al modelo. Listo. Bueno. Anthony, Cualquiera, alguien. Ya en este momento pueden compartir pantalla cualquiera. De a uno.
Sí, no me baje, a saturarse mucho ahí la intervención. Hágale, Jackson. Yo tengo eso en papel. Por eso tómale foto. No, papi, entendés, hermano. Recuerden que Yo aquí más nos bien, podemos equivocar, muchachos. Pueden no, presentar. me refiero a... Profe, si quiere yo lo comparto, pues solo hice 2. Hágale, compártame una de las dos. Y ya otro Pues, le pregunto otra. no, pues están las dos están en el mismo documento. ¿Cómo va a ser? Muéstrame. Ah, bueno, listo. Bueno, profe, pues ahí están las dos mías, está la de cliente y la de factura. ¿Qué le hace falta a esos muchachos? ¿Quién me dice? Los ejemplos. Eso, muy bien. Ah, verdad, tocó un ejemplo. Pero de resto la veo Ujú. adecuada. Solo le haría una pequeña corrección. Y es en la parte de numfactura. El mismo nombre del campo dice que es numérico. Ah, no habíamos dicho que se podía también Sí se barchar. puede, pero para que lo tengan en cuenta, y es que cuando uno va a ingresar datos en un campo de este tipo y te deja insertar una letra, por ejemplo, y esto ya sí es una regla de, no de negocio, sino del gobierno del Estado, tiene que ser con puros números, entonces es importante que se respete eso. Entonces nosotros desde la base de datos podemos garantizar de que sea numérico. Listo. Yo de resto Listo, la veo listo, bien. profe. Excelente. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que ya Sí, otro comparta. dale. A ver, Kevin, ¿cuál hizo? Ya Nada. mismo se la paso, profe, sino que yo tengo el mismo error de mi compañero y es que me hacen falta los ejemplos, pero así mismo ya se la muestro. Hágale, pues. Aquí está bien, entonces, pues la de factura, ¿cierto que sí? Ah, perdón, Sí. esta es la de producto, esta es la de detalle, por ejemplo, y esta sería, por ejemplo, a ver, la de cliente. Así quedaría. Listo. Ya es cuestión de ponerla bonita, pero qué bien que comprendieron la idea y ya saben armar el diccionario. ¿Puede de datos. volver a la tabla anterior un momentito, por favor? Ahí está para que muestre, profe. Kevin, Yo, Ah, era yo. sí, era Kevin. ¿En cuál, en cuál, en cuál? profe, ahí en la fecha, la longitud es de 3. Ah, bueno, esa pregunta es importante. Yo puse de La- 8. No, Bueno, en no, realidad, un campo de tipo DAI no se le coloca longitud, entonces se podría Ah, dejar en listo. blanco. Vale. Listo. Porque normalmente las bases de datos almacenan la fecha con una longitud de 16 caracteres. Es decir, meten Ok. la fecha completa, incluyendo hora, minuto y segundo. Vale. entonces la dejamos vacía. Sí. Lo otro, en la categoría longitud de 1, ¿cierto? Una sola categoría, puede elegir al tiempo. ¿Qué No, ya, almacenarían? Por ejemplo, hay en categoría que tienen varchar de 1, ¿qué colocarían en categoría? Pero por lo menos yo lo pensé así. En mi, pues, si fuera mi empresa, mi base de datos, yo diría que mis clientes van a tener 3 categorías. Categoría 1, 2 y 3. Cliente normal, cliente premium y cliente VIP. Algo así, pues se asocian a números. Así lo haría yo. Kevin, según lo que estoy Sí. viendo en ClickCode, en ingeniería de software, uno de los puntos dice que colocar las variables con nombres con sentido. No colocarle 1, 2 y 3, sino para a qué se refieren. Ah, no, es que eso después sería una llave, después esta sería una llave foránea que relacione estas categorías a una tabla de categorías con base en el número. Pero, vea, Señor, ahí no está como ahí, claro. exacto. Ahí no hay claridad y por eso es importante el ejemplo. Y lo otro es que este diccionario debe estar de acuerdo al modelo. Si usted le agrega otra entidad, otra tabla, tendríamos que generar esa tabla e incluirla en el modelo y en el diccionario.
O sea, yo Claro. entiendo lo que dices, Kevin, y comparto el comentario que acabaron de hacer. Ok, listo. Sí, De es un- una, entonces se le pone como ¿cuánto? 8. sí, Listo. está bien. De una, Y listo. recuerden los ejemplos, Entonces procedo muchachos, a que... importante. Ujú. Bueno, quedo contento. El ejercicio yo creo que permitió afianzar este conocimiento y ya tenemos claro cómo desarrollar un diccionario de datos. ¿Sí? Así, señor. Bueno. Compartir. Ahí estamos viendo la pantalla en este momento, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, y ya tenemos el diccionario de datos. Ahora vamos a ver la matriz de relaciones. La matriz de relaciones es una parte fundamental de la documentación. Es donde se establecen las relaciones que hay entre grupos de dos tablas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace ahí? Se coloca tanto en el eje horizontal como en el vertical las tablas. Y en donde existan relaciones entre dos entidades se coloca el nombre de la clave foránea. Por ejemplo, la tabla o la entidad de detalle tiene una clave foránea que apunta a factura. ¿Sí la ven ahí? Entonces aquí yo lo que hago siempre es colocar el nombre de la clave foránea Sí, señor. entre estas dos tablas. Lo mismo entre producto y detalle, lo mismo entre factura y cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Se acuerdan del modelito que habíamos construido que yo creo que ustedes todavía tienen dibujado por ahí entre alumnos y notas? ¿Sí? Sí, señor. Que tiene una sola clave foránea. Entonces, hagamos Sí, una señor. pequeña matriz de relaciones entre esas dos entidades. Y en un minutico, 2 minuticos máximo, alguien me la expone así como lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior. ¿Sí? Recuerda que la clave foránea en ese modelito de alumnos y notas, ¿cuál es? ¿O en qué entidad está? Alumnos están En el notas. código, Exacto, está en notas. Entonces háganme ustedes esa matricita pequeña de ese modelito pequeño, me lo exponen acá. ¿De cuál modelito, profe? En clases previas habíamos visto un modelito que era de alumnos con notas, que de hecho fue el que creamos ahí en MySQL. Entonces hagan esa matricita de relaciones entre esas dos entidades. Ah, profe, yo no cuento con ese modelito, porque en ese tiempo andaba sin computador. Hágale sin problema. Si él lo alcance a hacer, entonces me lo expone en un momentico. Listo, muchachos, ¿alguno lo tiene listo? Compañero Kevin. Compañero Jackson, yo acabo de colaborar en el punto anterior. Usted colabora en este, si es tan amable. Yo opino lo mismo que el compañero Kevin. Yo opino, usted se calla. Estoy de acuerdo con el compañero Ladino. Estoy de acuerdo, usted se calla también. Compañero Jackson, recuerde que la clase está Profe. siendo grabada. Opino lo De mismo. acuerdo. Sí, Marian. Pues no sé si es así, ya que nadie se decide. Hágale, Voy a póngale. ver. Son las mujeres que necesitamos en este grupo.
Y me equivoqué, ok. Bueno. En pocas palabras, Profe, no, o Jackson sea, es lo hice en el cuaderno. ¿Cómo se lo muestro? Ave María. activa tu Pues cámara y muestras el eso, cuaderno. en cámara. Alumnos, notas. Eso, así es. Está bien. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? No a Marian, la matriz. Ella Baja un tiene ahí, poquito más. tanto en el eje horizontal como en el vertical, las dos tablas. Y ahí en el horizontal, debajito de nota, tiene la clave foránea. Marian, estás muteada, pues estás diciendo algo. Ah, bueno. Ujú, sí. Sí. Ajá, pero bueno, ya lo vieron. ¿Listo? Eso es. Ujú. Obviamente vamos a encontrar modelos en donde no existen dos tablitas, sino que existen muchísimas tablas. Entonces ahí es donde en la matriz se complica un poquito. Pero en resumen es eso, muchachos, y lo importante es de que lo tengan ahí de manera clara. ¿Sí? Hasta el momento vamos bien. Sí, señor. Sí, profe. Firme, profe. Bueno, entonces ahora sigue otro aspecto muy importante que nos lleva a algo que ustedes han mencionado mucho dentro de las clases, la descripción de roles del personal u otras aplicaciones que van a manipular los datos de esa base de datos. Entonces, esa descripción de los roles es especificar el nombre del rol y dar una breve descripción. Para el ejemplo anterior, por ejemplo, yo coloqué a vendedor y coloqué que administra la facturación, tiene permisos para consultar, actualizar e insertar nuevas facturas. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro ejemplo habría para este modelo? ¿Quién otro o qué otra persona podría manipular datos o consultar datos de ese modelo? Profe, los decanos, ¿no? Ahí hay uno que O, inclusive, hay alguno que está explícito, estoy hablando del modelo que estábamos viendo, de este modelo, Ok. de este. Ahí hay uno que está explícito. Si lo ven Vale. por aquí en otro color, El cliente. el cliente es otro rol, ¿cierto? Puede haber un rol que se llame clientes y el cliente podrá ingresar una nueva factura. claro. Seguro. No, Usted como cliente porque de eso una... lo hace el No. vendedor. Exacto. O sea, Él no puede ingresarla, pero consultar. sí Exacto. El cliente solo puede consultarla. consultar, ¿cierto? Ajá. Entonces, un Así rol del es. cliente sería ese. El cliente sería quien puede visualizar la factura. ¿Sí? Entonces, lo importante es tener definida, El cliente puede hacer un select más no un insert. exacto, ni un update ni un delete, tampoco puede borrar la factura. Entonces, describir los roles que Ajá. pueden interactuar con los datos de esta aplicación o de esta base de datos. ¿Sí? Pueden haber N roles. Normalmente son 4 o 5 en las aplicaciones. Para el caso que yo les propuse como proyecto de final de semestre, ¿quién me da el nombre de un rol? Aspirante, profe. Aspirantes, Profesor. estudiantes, Bien, profesores. ahí hay varios roles y cada uno tendrá unos permisos de acuerdo al objetivo del modelo planteado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue después de esto, muchachos? Y es muy importante y es algo que ustedes me han mencionado mucho y es esta. ¿Sí? La matriz CRUD. ¿Sí recuerdan lo que es CRUD por las siglas en inglés? Ajá. Sí. Create, React, Update, and Update. Delete. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué consiste la matriz CRUD? La matriz CRUD consiste en colocar en el eje horizontal el CRUD, ¿cierto? Pueden colocar solo las letras. Yo lo coloqué explícito para que no se le olvide que es el CRUD. O pueden colocar la C, la R, la U y la D, ¿sí? Y en el eje vertical vamos a colocar los roles que nosotros establecimos dentro de esa aplicación. Por ejemplo, aquí para vendedor, yo coloqué en el rol que él podía insertar datos, podía leer datos y podía actualizarlos, pero que no podía borrarlos.
¿El cliente qué puede hacer? Puede leerlos, ¿sí? ¿Y el financiero qué puede hacer? El financiero podría creer, borrar, actualizar y borrar. Todo. ¿Cierto? Porque es el Super Saiyajin de un sistema de Él es como el facturación. superusuario. Exactamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer... Super como Saiyajin una- nivel 3. Exacto. O sea, vamos a hacer Una como lo pregunta. hemos venido haciendo, un breve ejemplo, un ejercicio, y lo hacemos también con ese modelito, que el pequeño modelo de alumnos y notas. Entonces ustedes me van a definir 2 roles y me van a generar la matriz CRUD para una de esas 2 tablas. ¿De acuerdo? Y en 2, 3 minuticos alguien me la expone. ¿Les parece? ¿Cómo, profe? Sí. Qué pena. Para el modelito anterior, o sea, el de la clase anterior, que es el de alumnos y notas, crear 2 roles, o sea, mencionar 2 roles y generar la matriz CRUD de esos 2 roles versus la tabla, por ejemplo, de alumnos o versus la tabla de notas. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Acuérdese que por cada tabla hay una matriz CRUD. O sea, que tienen que haber tantas matrices como entidades haya en el modelo. ¿Sí es claro, muchachos? Ajá. Profe, una preguntita. Sí. Referente al proyecto como tal, ¿cuántos roles le definimos ahí? Pues debe haber un rol administrador mínimo y uno de estudiantes, Y el de aspirante. o estudiantes o aspirantes. Debe haber mínimo 2, máximo 5. Listo. Entonces pueden hacer el ejemplo con alumnos notas o pueden hacerlo con este modelito también. Háganlo, por ejemplo, con factura. Ah, ese es el que tenemos, ¿cierto? Ah, no. Bueno, profe, la hacemos con factura. No, con factura no. Hagan uno, el otro que sigue. De producto. ¿Les coloco la matriz de CRUD o les coloco el modelito? Esta, dejemos esta. Profe, esa matriz CRUD es para el ejemplo que vimos anteriormente aquí en las mismas diapositivas. Entonces nosotros tenemos que hacer la del ejemplo, ¿verdad? La del trabajo del final, ¿cierto? No, ahorita, obviamente, para el final sí. Pero ahorita en clase Ajá. vamos a desarrollarlo con el modelito de notas alumnos o con este mismo modelo. Ah, listo. Una de Ah, dos. vale, profe, listo, vale, pues. El Ah, listo, proceso es profe, que muchas cada gracias. Que uno no lo escuché haga ahorita. mínimo una matricita de esas. Vale, profe, de una. Aclaro, en un modelo entidad-relación, cada entidad debe tener una matriz CRUD. ¿Listo? Pero yo tengo un ejemplito aquí con una tabla de notas. Perfecto. Y pues, no sé si quisiera que lo compartiera. Sí, dale. Vale, profe, claro que sí. Aquí la tabla de notas, ¿cierto? Bueno, este es en un sistema como de absolutismo en el que solamente el coordinador, en el que solamente el profesor puede crear las
las notas a evaluar y que el coordinador no tiene acceso a eso porque el coordinador del programa deja que el profesor ponga las notas que quiera en su materia. Entonces, con base a esto, pues el profesor puede creerlas, puede leerlas, actualizarlas y borrarlas. El coordinador solamente puede leerlas y puede actualizarlas, o en caso tal de que el docente quiera, las puede borrar, y el estudiante solamente puede leerlas, no puede hacer nada más el estudiante. Perfecto. Está bien la matriz y está bien explicado. ¿Listo? Parece que está bien. Sí, muchachos, algo muy importante. ¿Quién definirá los permisos que cada uno de esos roles tiene sobre los datos? ¿El analista? El cliente. Exacto, El cliente. exacto. Él es quien define eso. El Y él dice, todo el mundo puede hacer de todo. Entonces llenamos eso de X y damos permiso de lectoescritura sobre todo. ¿De acuerdo? En nuestra carrera el cliente sí tiene la razón. Sí. Aunque nosotros Sí. podemos sugerir, porque hay clientes que dicen, no, que todo el mundo puede hacer todo. Totalmente. Usted dice, no, venga, yo le hago esta sugerencia, y muchos clientes están prestos a escuchar al analista y aceptar sus recomendaciones. Lo importante es que nosotros como analistas siempre cuestionamos, sugerimos de la mejor manera, es decir, de manera constructiva. Si el cliente acepta, se implementa, y si no acepta, se acata lo que él dice. ¿Sí? Profe, es más, Así muchas es. veces los clientes van con una idea de lo que tienen, pero van con pues casi siempre con la esperanza de que uno les ayude a completar esa idea. Claro, eso es muy importante. Muy, muy Total. importante lo que acabas de decir. Es sentir ese apoyo y esa estructura consultiva del analista. O sea, que nosotros seamos consultores más que desarrolladores. Porque sí existe en el mercado de todo. Hay quienes desarrollan lo que les dice y hay consultores que apoyan al cliente. Y eso es lo que realmente espera la mayoría de organizaciones y personas. Que uno sea más de aportes que de obediencia. ¿Sí? Total. Listo, muchachos. Entonces queda claro esta matriz CRUD, ¿cierto? Firme. Firme. Entonces yo creo que esta es toda la documentación que está alrededor de un modelo entidad-relación. Es importante, como les decía, tanto entregarla como recibirla en el momento de la recepción o entrega de un proyecto. ¿Sí? Entonces la invitación es a que empecemos a trabajarle al modelito, empecemos a documentar todo alrededor de ese modelo y que me vayan mostrando avances. Importante también, muchachos, pregúntenme, ¿sí? La idea es de que de esta experiencia se aprenda bastante y ya quedemos listos para incursionar en el mercado en esta parte. ¿Sí? Creo que podemos dejar así por hoy. Trato de dejarles poquitas actividades y que las que se dejen sean muy productivas y sirvan para la nota al final. A nosotros nos quedan faltando como 3 notas de seguimiento, muchachos, creo. Entonces yo creo que una podría ser ese seguimiento que le vamos a hacer a este proyecto. ¿De acuerdo? Listo, Listo, profe. profe. Listo, profe, bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Profe, todo bien. Hablamos en la próxima. Profe, una preguntita antes de que se Listo. vaya. Esas diapositivas usted las va a enviar a los correos, ¿verdad? Sí, 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 al correo. Ah, listo. Profe, gracias. Muy amable. Con todo gusto. Profe, se cuida. Lo mismo, hasta luego, Profe, muchachos. una preguntita. Sí, dime. Se la creo aquí por el chat. Hágale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, profe, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Buenas Bueno, noches. ustedes también. Hasta luego.
Profe, todo Profe, otra está cosita. claro, que tenga una muy buena noche entonces. Ah, bueno, listo. Sí. Sí, dime. De casualidad, ¿no necesitaría también por allí, no sé, un ID, No, de no, no. estudiante o solamente el código? Solamente con un solo identificador del estudiante. Que sería en este caso el Ok, código. profe, bueno. Sí, señor. Listo. Sí, señor, gracias. Hasta luego.